El amanecer no tuvo piedad con el pequeño león. Su cuerpo temblaba entre la hierba aplastada, aún húmeda por la noche, mientras los sonidos de la sabana anunciaban un día que no estaba hecho para los débiles. Las hienas reían a lo lejos. Los buitres trazaban círculos lentos en el cielo, y ningún rugido protector respondió a su llanto ronco. Había sido dejado atrás, no por el hambre, no por el clima, sino por una decisión brutal. No valía la pena salvarlo. Cada paso que dio fue una apuesta contra la muerte. Sus patas, todavía frágiles, se hundían en la tierra caliente mientras su estómago vacío ardía como una herida abierta. El pequeño león aprendió demasiado pronto que la sabana no perdona la duda. El agua estaba lejos, la sombra era escasa y cada olor nuevo podía significar alimento. O el final. Nadie le enseñó a cazar. Nadie lo defendió. Solo el miedo se convirtió en su maestro. La noche llegó como un juicio. El frío mordía su piel y los rugidos ajenos se mezclaban con su respiración acelerada. Se escondió entre espinas, conteniendo el aliento mientras un leopardo pasó tan cerca que pudo sentir su calor. En ese silencio forzado, algo cambió dentro de él. No lloró. No retrocedió. Por primera vez, eligió resistir. No porque tuviera esperanza, sino porque negarse a morir era lo único que le quedaba. Los días siguientes lo moldearon con violencia. Cada fracaso dejó marcas, cada pequeña victoria le robó la inocencia. Aprendió a morder antes de huir, a observar antes de moverse, a soportar el dolor sin emitir sonido. Su cuerpo creció marcado por cicatrices, pero sus ojos comenzaron a arder con una determinación incómoda para cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Años después, cuando su rugido quebró el silencio de la sabana, nadie lo reconoció. El león que había sido abandonado regresó transformado. No volvió buscando refugio ni perdón. Volvió convertido en una presencia que hacía temblar a depredadores y manadas por igual. La sabana no recordaba al cachorro, pero jamás olvidaría al león en el que se convirtió. La historia que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un león. Es el relato de lo que ocurre cuando la vida arranca toda protección y deja a alguien solo frente a un mundo hostil. En la sabana, no existen segundas oportunidades otorgadas por compasión. Todo se gana con sangre, resistencia y decisiones tomadas al borde del colapso que más tarde inspiraría. Fue forjado por el abandono, por el silencio y por noches interminables donde sobrevivir era el único objetivo. Mientras el sol avanza sobre las llanuras africanas y el viento arrastra el olor de la tierra seca, esta narración te llevará al corazón de una lucha invisible, la de un cachorro que aprendió demasiado pronto que nadie vendría a rescatarlo. Cada capítulo de esta historia revela cómo el dolor puede convertirse en estrategia, cómo la soledad puede afilar los instintos y cómo la debilidad, cuando no se rinde, puede transformarse en dominio absoluto. Si estás viendo esta historia desde México, España, Argentina, Colombia, Chile, o desde cualquier rincón del mundo donde el espíritu de superación todavía importa, este relato también habla de ti. Tal vez estés en una ciudad ruidosa, en un pueblo pequeño, o frente a una pantalla en la madrugada. Donde sea que estés, este león cruzó la sabana para encontrarte. Antes de continuar, te invito a suscribirte, porque aquí nacen historias donde la supervivencia no es un concepto, es una batalla constante. Dale like si crees que incluso los abandonados pueden volver más fuertes. Y deja un comentario diciendo desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque cada voz que se une hace que estas historias sigan rugiendo. El sol estaba en lo alto cuando el cachorro comprendió que nadie regresaría por él. El olor de su antigua manada aún flotaba débil en el aire, pero ya no quedaban huellas frescas, ni llamadas, ni señales de regreso. La sabana seguía viva, indiferente, como si aquel abandono fuera apenas un detalle menor en su rutina eterna. El pequeño león permaneció inmóvil durante horas, no por esperanza, sino porque moverse significaba aceptar la verdad. El hambre fue el primer enemigo real. No era un vacío simple, era una presión constante que le hacía arder el estómago y le nublaba la vista.
Cada insecto que se movía parecía una posibilidad, cada sombra una amenaza. Intentó cazar por instinto, lanzándose torpemente contra aves demasiado rápidas y roedores que desaparecían bajo la tierra antes de que pudiera tocarlos. Cada intento fallido desgastaba su energía y su ánimo. Cuando encontró un charco de agua lodosa, bebió sin detenerse a pensar en el riesgo. El agua tenía un sabor metálico y rancio, pero era vida líquida. Mientras bebía, levantaba la cabeza a cada sonido, consciente de que cualquier depredador podría estar observándolo. No tenía fuerza para huir lejos. Si algo lo atacaba, tendría que resistir o morir ahí mismo. La tarde avanzó y con ella llegó el calor insoportable. Sin la sombra protectora de otros cuerpos, el sol castigaba su piel sin piedad. Se refugió bajo un arbusto espinoso, soportando el dolor de las púas clavándose en su costado. No se movió. Aprendió rápido que el dolor podía ser tolerado, pero la exposición no. Ese fue el primer intercambio que aceptó. Herirse para seguir respirando. Al caer la noche, la sabana se transformó. Los sonidos se multiplicaron, más cercanos, más graves. Rugidos ajenos marcaban territorios que no le pertenecían. Se acurrucó contra el suelo, reduciendo su olor, intentando hacerse invisible. El miedo no lo paralizó, lo mantuvo alerta, cada músculo tenso, cada respiración medida. Dormir no era una opción completa, solo breves instantes de inconsciencia interrumpidos por sobresaltos. Una hiena se acercó demasiado. El cachorro la vio antes de que ella lo notara, sus ojos brillando en la oscuridad. No atacó. No huyó. Emitió un sonido bajo, áspero, una amenaza improvisada más nacida del desespero que de la fuerza. La hiena dudó, lo observó unos segundos eternos y se alejó. Esa noche, el pequeño león aprendió que incluso el engaño podía salvarle la vida. Los días siguientes se convirtieron en una repetición cruel. Caminar, observar, fallar, resistir. Sus patas se endurecieron, su cuerpo comenzó a adaptarse al ritmo despiadado del entorno. Ya no buscaba a su manada en cada horizonte. Algo dentro de él se cerró. No por frialdad, sino por necesidad. Esperar era un lujo que no podía permitirse. Una mañana encontró el cadáver de un antílope joven, medio devorado. Se acercó con cautela, consciente de que podría ser una trampa. No lo fue. Comió rápido, desgarrando carne con torpeza, manchándose el hocico y el pecho. No fue una comida digna ni limpia, pero fue suficiente para mantenerlo en pie. Aquel sabor marcó un cambio. Ya no era solo un sobreviviente, empezaba a convertirse en un cazador. Con el alimento llegó una nueva claridad. Observó más, se movió menos, aprendió rutas, tiempos, silencios. La sabana dejó de ser un caos y comenzó a mostrarse como un mapa cruel, pero comprensible. No era dueño de nada, pero tampoco era una presa fácil. Cada día sin morir reforzaba una verdad simple. Estaba hecho para resistir. Al final de esa primera etapa, el cachorro ya no era el mismo que había sido abandonado. Su mirada había perdido la suavidad, reemplazada por una atención constante y peligrosa. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una certeza comenzaba a tomar forma en su interior. Si había sobrevivido solo, no volvería a inclinar la cabeza ante nadie. El tiempo dejó de medirse en días y comenzó a sentirse en cicatrices. El joven león avanzaba solo por territorios que no le pertenecían, aprendiendo a leer el suelo como otros leen el cielo. Cada huella fresca era una advertencia, cada excremento un mensaje silencioso. La sabana no hablaba con palabras, hablaba con consecuencias, y él había aprendido a escuchar antes de cometer errores irreversibles. La caza ya no era un impulso desesperado, sino un ejercicio de paciencia forzada. Observaba durante horas a las manadas desde la distancia, estudiando los movimientos de los más débiles sin acercarse demasiado. Sabía que un ataque fallido podía significar una herida imposible de sanar. Esperar, calcular y renunciar también eran formas de sobrevivir. No todo lo que se desea se puede tomar.
Una tarde, el viento cambió de dirección y llevó su olor hacia un grupo de chacales. No tuvo tiempo de esconderse. El enfrentamiento fue breve y violento. Mordidas rápidas, gruñidos bajos, tierra levantándose bajo las patas. No ganó por fuerza, ganó por ferocidad inesperada. Los chacales retrocedieron, confundidos por un león que no actuaba como presa. Aquella victoria le enseñó que la reputación comienza incluso antes de que alguien conozca tu historia. El agua se convirtió en otro desafío constante. Los ríos estaban vigilados por peligros más grandes y más experimentados. Bebía rápido, siempre alerta, listo para huir o atacar. En una ocasión, un cocodrilo emergió demasiado cerca. El león escapó con un desgarro superficial en la pata trasera, pero el dolor fue una lección. Desde entonces, eligió charcos temporales, agua sucia, cualquier cosa que no exigiera arriesgar la vida entera. La soledad empezó a pesar de una forma distinta. No como tristeza, sino como un silencio absoluto que no ofrecía respuestas. No había juego, no había descanso real, solo avanzar. En ese aislamiento, su mente se volvió más fría. Ya no reaccionaba al miedo con impulsos, sino con decisiones rápidas. La sabana no le había dado compañía, pero le había dado claridad. Durante una tormenta violenta, encontró refugio en una grieta de roca. La lluvia caía con furia, borrando olores y sonidos. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Soñó con rugidos que no reconocía y con un territorio que aún no existía. Al despertar algo había cambiado. No se sentía pequeño frente al horizonte. Se sentía parte de él. Su cuerpo comenzó a transformarse de manera visible. Los músculos se definieron, sus movimientos se volvieron más precisos, más controlados. Ya no desperdiciaba energía. Cada desplazamiento tenía un propósito. Cada descanso era estratégico. El cachorro abandonado estaba desapareciendo, reemplazado por un joven león endurecido por decisiones constantes. Una mañana, encontró marcas recientes de una manada poderosa. No se acercó. Las rodeó. Aprendió que no todos los desafíos deben enfrentarse de frente. A veces, sobrevivir es reconocer cuando aún no es el momento. Esa elección, lejos de ser cobardía, fue una señal de madurez que pocos alcanzan en la sabana. El hambre volvió, pero ya no lo dominaba. Sabía cómo soportarla, cómo usarla para mantenerse alerta. Cada fracaso anterior se había convertido en una herramienta invisible. No olvidaba el abandono, pero tampoco vivía atrapado en él. La sabana lo había despojado del pasado y lo había obligado a existir solo en el presente. Al caer la noche, alzó la cabeza y emitió un rugido corto, profundo, aún imperfecto pero cargado de intención. No era un llamado, no era una amenaza abierta, era una afirmación silenciosa. Seguía ahí, vivo, creciendo. Y cada rincón de la sabana comenzaba lentamente a notarlo. El primer territorio que intentó reclamar no apareció en un mapa invisible ni fue anunciado por rugidos ajenos. Surgió por necesidad. Una franja de tierra dura, con acacias dispersas y una charca estacional, se convirtió en el centro de sus recorridos. No era un lugar privilegiado, pero ofrecía algo más valioso: control. Por primera vez, no caminaba solo para huir o buscar restos. Caminaba para vigilar. Las noches se volvieron distintas. Ya no se escondía al primer sonido. Permanecía inmóvil, observando cómo otros depredadores probaban su suerte en los límites de aquel espacio. Un leopardo joven intentó cruzar una vez, confiado en el silencio. El enfrentamiento fue breve y brutal. No hubo persecución, solo un choque directo, una demostración clara. El leopardo se retiró herido, y con él se llevó un mensaje que la sabana entiende sin discusión. Con cada intruso rechazado, algo empezó a circular sin palabras. Las hienas dejaron de acercarse en grupo. Los chacales observaban desde más lejos. Incluso las aves carroñeras tardaban más en descender. El león no buscaba fama ni reconocimiento, pero la sabana no ignora la constancia.
Donde antes había dudas, ahora había cautela. El hambre seguía presente, pero la caza ya no era improvisación. Una mañana, eligió a una gacela rezagada con una precisión que habría sido imposible meses atrás. El ataque fue silencioso, calculado hasta el último metro. Cuando terminó, el suelo estaba marcado por una lucha corta y definitiva. No hubo celebración, solo alimentación y vigilancia. Comer seguía siendo un acto serio, casi solemne. El recuerdo del abandono no había desaparecido, se había transformado. Ya no dolía como una herida abierta. Era una presión constante que lo mantenía despierto. Cada decisión estaba influida por esa certeza antigua. Nadie vendría a salvarlo si fallaba. Esa memoria lo hacía implacable consigo mismo. No aceptaba errores, no repetía descuidos. Un día, percibió un olor conocido que no había sentido en mucho tiempo. Leones adultos. No una manada completa, sino dos machos jóvenes explorando. No se mostró de inmediato. Los siguió a distancia, estudiando sus movimientos, midiendo su seguridad excesiva. Sabía que aquel encuentro marcaría un antes y un después. La sabana no tiene espacio para dudas cuando se cruzan fuerzas similares. El enfrentamiento ocurrió al amanecer. No fue una emboscada ni un acto impulsivo. Fue una declaración. Su rugido cortó el aire con una profundidad que sorprendió incluso a él mismo. Los otros respondieron, pero ya era tarde para retroceder sin consecuencias. La lucha fue dura, llena de empujes, mordidas y resistencia pura. El suelo quedó marcado por garras y sangre. No ganó por tamaño, ganó por determinación. Mientras los otros buscaban imponerse, él buscaba terminar. Cada golpe llevaba la carga de noches sin refugio, de días sin comida, de decisiones tomadas en soledad absoluta. Cuando uno de los machos cayó y el otro se retiró, la sabana observó en silencio. No hubo testigos visibles, pero el equilibrio había cambiado. Herido y exhausto permaneció de pie. No se permitió caer. Sabía que la debilidad se paga caro. Caminó lentamente por el territorio, dejando su olor, marcando con precisión cada límite. No lo hacía por orgullo, sino por supervivencia. Aquella tierra ahora tenía un guardián dispuesto a defenderla sin titubeos. Esa noche, el viento llevó su presencia más lejos de lo habitual. No era aún el más grande ni el más fuerte, pero algo había cambiado de forma irreversible. El miedo, que durante tanto tiempo lo había acompañado, comenzaba a buscar otros caminos. Y la sabana, siempre atenta, empezaba a entender que aquel león no había sobrevivido para desaparecer. Había sobrevivido para dominar. Mantener un territorio no era una victoria permanente, era una deuda diaria. Cada amanecer traía nuevos desafíos, nuevas amenazas disfrazadas de rutina. El león despertaba antes que el sol, recorriendo los límites con pasos firmes, revisando marcas ajenas, confirmando que su presencia seguía siendo indiscutible. El poder en la sabana no se hereda, se justifica cada día. Las heridas del enfrentamiento tardaron en cerrar. Una de ellas, profunda en el costado, le robaba fuerza con cada movimiento brusco. No podía permitirse mostrar debilidad. Cazaba menos, pero con mayor precisión. Descansaba en lugares elevados, desde donde podía ver sin ser visto. Aprendió que resistir no siempre es avanzar, a veces es simplemente no caer. Un grupo de hienas probó su determinación una tarde. No atacaron de frente. Rodearon, rieron, esperaron. El león no corrió, ni se escondió. Avanzó hacia ellas con paso lento, con la seguridad de quien no duda. El enfrentamiento no ocurrió, pero la tensión fue suficiente. Las hienas se retiraron una a una, entendiendo que aquel no era un riesgo rentable. La soledad regresó con un peso distinto. Ya no era el aislamiento del abandono, sino el silencio del dominio. No había aliados, no había compañía. Cada decisión recaía solo sobre él. El poder no traía consuelo, traía responsabilidad. Y la sabana no perdona a los gobernantes distraídos. Una noche, el olor de una leona llegó con el viento.
No era una invitación, era una evaluación. Ella se acercó con cautela, observando cada movimiento, midiendo cada reacción. No hubo agresión ni sumisión inmediata, solo una tensión cargada de respeto mutuo. Por primera vez desde su abandono, no estaba completamente solo. La presencia de la leona atrajo atención no deseada. Otros machos comenzaron a rondar, atraídos por la posibilidad de desplazarlo. Los rugidos nocturnos se hicieron más frecuentes, más cercanos. El león respondía con firmeza, sin exceso, sin temor. Sabía que cualquier vacilación sería interpretada como una invitación al conflicto. El enfrentamiento decisivo ocurrió bajo una luna alta. Un macho grande, seguro de su fuerza, cruzó el límite sin ocultarse. La pelea fue brutal, más larga que cualquier otra. El cansancio pesaba, las heridas ardían, pero la retirada no era una opción. El león luchó como quien defiende no solo tierra, sino la razón misma de su supervivencia. Cuando el intruso cayó, el silencio fue absoluto. La leona observaba desde la distancia, sin intervenir. No se acercó de inmediato. En la sabana, el respeto no se concede por compasión, se reconoce por hechos. El león permaneció firme, respirando con dificultad, pero sin bajar la cabeza. Con el amanecer la leona se acercó. No hubo celebración. Compartieron espacio, no promesas. Aquella unión no borraba el pasado, pero habría un futuro distinto. El león sabía que incluso este vínculo traería nuevos riesgos, nuevas responsabilidades. Nada era gratuito. El territorio, ahora más vigilado que nunca, se había convertido en el reflejo de su dueño, marcado por resistencia, decisiones duras y una presencia que no buscaba aprobación. El pequeño león abandonado había pagado cada paso con dolor, y la sabana comenzaba a cobrarle el precio del poder, nunca bajar la guardia. El viento trajo olores antiguos una mañana seca, aromas que no pertenecían al presente sino a una memoria enterrada. El león se detuvo al instante. No eran amenazas nuevas ni presas fáciles. Eran rastros que su cuerpo reconocía antes que su mente. La antigua manada. Aquella que lo había dejado atrás cuando no representaba una ventaja. La sabana, paciente, había cerrado el círculo. No avanzó con prisa. Siguió las huellas durante horas, midiendo cada paso. Sabía que aquel encuentro no era una oportunidad, sino una prueba final. Los rugidos que escuchó al acercarse no despertaron miedo, despertaron claridad. Ya no era el cachorro débil que habían descartado. Tampoco buscaba venganza ciega, buscaba equilibrio. La manada estaba establecida cerca de un río amplio, defendida por machos fuertes, confiados en su número. Cuando lo vieron aparecer, hubo tensión inmediata. Las leonas retrocedieron. Los machos avanzaron. El aire se cargó de advertencias. Nadie habló con sonidos suaves. El lenguaje fue directo, antiguo y brutal. El león respondió con un rugido profundo, distinto a cualquiera que hubiera emitido antes. No era un desafío impulsivo, era una afirmación. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia que no necesitaba ser explicada. Los machos dudaron, no por su tamaño, sino por su presencia. La sabana reconoce a quienes no retroceden. El enfrentamiento fue inevitable. No fue rápido ni limpio. La lucha sacudió la orilla del río, levantó polvo, rompió la calma. El león peleó con una precisión nacida del abandono y la soledad. No luchaba por dominio ajeno, luchaba por cerrar una herida que había permanecido abierta durante años. Cuando uno de los machos cayó y el otro se retiró, no hubo persecución. No era necesario. La manada observaba en silencio, evaluando. Las leonas reconocieron algo más que fuerza. Reconocieron resistencia. El león no reclamó su lugar con arrogancia. Permaneció firme, esperando el veredicto que la sabana siempre emite sin palabras. La aceptación no fue inmediata ni absoluta. Fue gradual, cautelosa. Compartió espacio, compartió casa, pero mantuvo distancia.
No necesitaba aprobación. Su regreso no era un acto de sumisión ni de conquista total. Era una reconciliación silenciosa con un pasado que ya no tenía poder sobre él. El territorio se amplió, las amenazas se redistribuyeron. El león, ahora respetado, no bajó la guardia. Sabía mejor que nadie que el abandono enseña una lección imposible de olvidar. Nada es permanente. Ni la fuerza, ni la compañía, ni el dominio. En las noches tranquilas, observaba a los cachorros jugar. No sentía rencor. Sentía responsabilidad. Su historia no debía repetirse. No porque la sabana se hubiera vuelto justa, sino porque alguien debía decidir proteger incluso cuando resulta costoso. El león que había sido abandonado no regresó para ser perdonado. Regresó transformado en una presencia que imponía respeto incluso al silencio. La sabana, que una vez lo había ignorado, ahora lo reconocía como uno de los suyos. No por origen, sino por todo lo que había sobrevivido para llegar hasta ahí. El rugido del león se mezcló con el viento como una marca invisible sobre la sabana. Ya no era un sonido de desafío ni de advertencia, sino la confirmación de una historia escrita con resistencia. Cada paso que dio desde el abandono hasta el regreso quedó grabado en la tierra, en las cicatrices y en la memoria silenciosa del entorno. La sabana no ofrece recompensas por sufrir, pero respeta a quienes no se rinden. Aquel pequeño león, dejado atrás cuando no parecía tener valor, se convirtió en una presencia que nadie ignoraba. No porque buscara dominar por orgullo, sino porque había aprendido el precio real de la supervivencia. Su fuerza no nació de la protección, sino de la ausencia. Y esa diferencia lo hizo distinto a todos los demás. Así termina esta historia, no con un final cómodo, sino con una verdad clara. Incluso en los lugares más despiadados, la superación es posible para quien se niega a desaparecer. La sabana seguirá siendo cruel, pero ahora sabe que hubo un león que convirtió el abandono en poder y el silencio en respeto.